Después de días de combate, el Estado de Israel y la organización terrorista Hamás llegaron a un acuerdo de cese al fuego. Rehenes que estaban secuestrados en la Franja de Gaza fueron liberados y palestinos que estaban en prisiones israelíes fueron excarcelados. Pero lamentablemente, Hamás interrumpió la entrega de mujeres y niños que todavía tiene como rehenes, y en consecuencia, el Estado de Israel continuó su ofensiva. A este punto de la guerra, ¿ha sido ya debilitada la organización Hamás? ¿Debemos dar importancia a los misiles que los hutíes de Yemen están lanzando contra Israel? ¿Es preocupante el incremento del antisemitismo en el mundo? Estas y otras preguntas responden en entrevista para Enlace Judío el especialista Esdras Shabot. Hola Esdras, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Muchas gracias Nadia y gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Sin duda continuamos con el tema de la guerra, es el que impera, y ahora tenemos un cese al fuego que fue interrumpido. Ambas partes se culpan a la otra parte, así que quisiera preguntarte, ¿por qué se dio este cese a la violencia si ya estábamos en un buen camino, en donde se estaban entregando rehenes y demás? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, esto tiene que ver fundamentalmente con el cálculo político de cada una de las partes. Y para el lado israelí, la posibilidad de que pues, le fueran entregados fundamentalmente unos niños que todavía faltan y mujeres, era la moneda de cambio para el cese de fuego, para mantener el cese de fuego, que la otra ocasión que nos vimos apenas comenzaba. ¿Qué fue lo que sucedió en este sentido? Parecería ser que Hamás o no tiene ya el control sobre esas personas, desgraciadamente, o simplemente quería pasar de forma unilateral al siguiente recuento de rehenes, a la siguiente negociación. Y esto implicaba hombres fundamentalmente en edad militar y eventualmente, como un segundo caso, el tema de gente adulta mayor, viejitos, que estaría dispuestos a negociarla. Ahí estaban las negociaciones cuando Hamás decidió cortar y decir que lo que iban a entregar como parte de la negociación era básicamente cuerpos de rehenes que habían muerto en cautiverio, que los habían asesinado o que habían fallecido por no tener atención médica. Y en ese momento el asunto tronó. ¿Por qué truena? Porque ya no estás, digamos, en el mismo lenguaje de la negociación. Hamás trató de elevar el costo a un nivel en donde ya no se podía. No porque iban a entregar solamente o a negociar a estas personas, sino porque los costos que Hamás imponía para entregar a este tipo de personas secuestradas era mucho mayor. Era soltar gente en Israel, presa, no por, digamos, violaciones mínimas a la ley como aventar piedras, incluso se puede llamar mínimas, sacar un cuchillo e intentar matar a alguien sin lograrlo, sino ya estabas hablando de palabras mayores, de figuras que han cometido crímenes de alto nivel. Y ahí es donde el asunto termina. O sea, le queda muy claro a Hamás que Israel no va a negociar esa parte, y lo que hace es, en el momento en que todavía está dándose este tipo de diálogos, empezar a disparar. El primer disparo, ya está totalmente comprobado, proviene de allá. Todavía la artillería israelí se contiene hasta un determinado punto porque supone que puede ser solo un hecho aislado, pero finalmente lo que hacen es desatar lo que sería básicamente o lanzar una señal para reanudar el combate. ¿Y qué es lo que finalmente Israel hace? Y bueno, pues como lo hemos visto, a un costo enorme, el día de hoy hay más de 100 soldados israelíes que han muerto en combate, pero en el norte de Gaza, que era la parte que suponíamos estaba relativamente tomada, un 25% del territorio, resultó que hasta en los últimos días se combate allí adentro, Sayyaí, estos barrios al este de Gaza, ¿sí? Y se toma, la propia Gaza se toma el control total y absoluto de la zona. Para este momento prácticamente la zona norte, ahora sí en su totalidad, está
totalmente tomada. El campo de refugiados de Jabalie, junto con la ciudad de Gaza, ha sido tomada. Estos monumentos que habían levantado los terroristas de Hamas en el centro de la ciudad de Gaza, en lo que le llaman el Kikar Palestín, se dice en hebreo y en árabe, que sería esta glorieta, digamos, de Palestina, donde había una mano así levantada, que era el símbolo de lo que representó en un momento determinado esta victoria que asumían los palestinos sobre el ejército israelí en las operaciones anteriores. Bueno, pues esto fue explotado. Hay que entender, recordar que incluso de ese lugar fue donde salieron algunos de los rehenes para ser entregados a las autoridades de la Cruz Roja. Esa parte está tomada y viene entonces la ofensiva mayor, que es la ofensiva en el sur, donde están refugiados básicamente el liderazgo del propio Hamas, y que es la parte importante. Figuras como Yahya Sinwar, que están ahí, todavía no se encuentran, y el dilema israelí con respecto a los propios secuestrados. No han podido localizarlos exactamente dónde los tienen, y en función de esto es que estamos ante una situación todavía complicada, de un trabajo que va a tardar por lo menos unas cuantas semanas más, si no es que pues una parte importante del próximo 2024. Esdra, tuvimos una noticia que sin duda nos sorprendió mucho, en la que fueron capturados decenas de supuestos terroristas de Hamas, en donde estaban desvestidos y el ejército israelí pues los tenía acorralados y demás. ¿Qué podemos saber de esta noticia? ¿Qué tenemos que comentar? ¿Es completamente cierta? ¿Quién la sube? ¿El ejército israelí o el portavoz de Hamas? ¿Cómo funciona esto? Mira, esto que apareció, que incluso la televisión israelí lo difundió enormemente y a nivel internacional se quiso hacer pasar como pues la crueldad de los israelíes en temperatura bastante baja, y ellos prácticamente desnudos, amarrados incluso muchos de ellos, uno de ellos entregando un arma. Esto no fue producido, digamos, por las fuentes israelíes, por el ejército, sino fue hecho obviamente por aquellos que todavía tienen acceso a estos lugares por parte del mundo árabe, fundamentalmente Al Jazeera y otros, que son los que difunden este tipo de escenas, y en donde el tema era, uno, ¿por qué estaban desnudos? Si un acto de crueldad. Y la respuesta israelí fue no. Bueno, pues uno de los problemas que han tenido en esta operación y en otras es que bajo las ropas estos terroristas, algunos de ellos, pues utilizan cartuchos con dinamita y se vuelan, o sea, explotan junto con los demás como parte de lo que ellos pues llaman resistencia. Lo que hizo Israel fue básicamente detener a esta gente, quitarle por supuesto la ropa para evitar este tipo de acto criminal, y finalmente a aquellos que eran identificados como gente de Hamas, que la tienen perfectamente definida. Incluso el propio ministro de la Defensa ha dicho que algunos de los que detuvieron, que se han venido rindiendo en masa, porque obviamente pues, sus comandantes están abajo en Han Yunis totalmente cubiertos y protegidos, que denuncian a sus propios dirigentes por haberlos traicionado, porque han destruido toda la zona, el discurso del derrotado. Bueno, pues estos militantes de Hamas son tomados por el ejército israelí. Les decía, muchos de ellos incluso participaron en el 7 de octubre en la masacre, y a los que no son, simplemente se les devuelve su ropa y pues se van, otra vez los mandan hacia la zona sur. Los que sí son llevados a Israel, y uno los puede ver con dos tipos de uniforme. Un uniforme dependiendo de la organización a la que pertenecen. Fundamentalmente un uniforme, no recuerdo ahora el color, para Hamas, otro para la Jihad Islámica fundamentalmente. Y creo que esa es un poco la explicación. Trataron de generar ahí una especie de, otra vez, discusión sobre derechos humanos, cuando este asunto se les viene cayendo. Es cierto, está el tema de los niños palestinos, que lo retoman otra vez, que por supuesto están sufriendo en este escenario, hacinados fundamentalmente en la parte de Rafah, pero la otra parte que Israel ha logrado lanzar, y creo que esto es importante mencionarlo hacia el mundo exterior, es el hecho de cómo han encontrado
dentro de escuelas de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados, UNRWA por sus siglas en inglés, bueno, un montón, incluso en sacos, en bolsas de UNRWA, de Naciones Unidas, armamento en escuelas de alto poder, armamento en mezquitas, y que de alguna forma eran parte de este estado militar de Hamas, que es lo que constituía o que constituye la Franja de Gaza. Creo que esta es un poco la realidad que hay que seguir metiendo, cuando además en Naciones Unidas hay una enorme presión para un cese del fuego unilateral, en donde no hay ninguna condena a Hamas y en donde simplemente lo que se quiere es que se cese el fuego y que llaman a la liberación de los rehenes. Quizá aquí el gran error es cuando Naciones Unidas interviene, Nadia, tiene que hacerlo cuando hay dos partes que pertenecen a Naciones Unidas y que están sometidas a reglas de guerra internacional. Pero aquí hay uno solo, que es Israel. El otro Hamas no tiene nada que ver con Naciones Unidas. No es un Estado, no es parte del Estado o de la representación palestina. Y su objetivo es la destrucción del Estado de Israel y la muerte de los judíos que pueda de alguna manera aniquilar. Y creo que en ese sentido Naciones Unidas se queda atorada fundamentalmente porque puede reclamarle a Israel, y lo va a hacer ahora en la Asamblea General, lo que llaman exceso de fuerza o no proporcionalidad, pero el otro lado no existe. El otro lado es un poco así como la cultura del mundo musulmán que no puedes tocar, que tiene derecho a masacrarse entre sí, cuando matan a miles y miles de sirios, cuando asesinan en Líbano a todos aquellos que no forman parte del grupo Hezbollah. Ahí nadie dice nada, o se maneja en el valor de que se trata de un conflicto interno, de un mundo que tiene otros valores, el mundo musulmán, pero en el momento en que aparece la parte israelí, entonces sí, el tema del supuesto equilibrio, que no existe además, se vuelve a ser presente de manera hipócrita. Y por otro lado, Esdra, tenemos de manera simultánea también los misiles que son lanzados desde Yemen hasta el Estado de Israel. ¿Podemos considerar a estos hutíes como un brazo más de Irán? Y la otra pregunta que quería hacerte es, Israel, ¿por qué no ha contestado a este ataque? Mira, hay que recordar que el modelo original de Irán en la zona, o el proyecto original, era un proyecto que en algún momento, hay alguien que ahí por ahí lo plantea, era poder lanzar eventualmente un ataque simultáneo con Hezbollah, los chiitas en Líbano, hacia Israel, Hamas, por supuesto, y los hutíes, que son los chiitas que controlan la mayoría de Yemen. A esto hay que añadirle los chiitas que tienen tropas en Irak y que atacan, y han atacado durante todo este tiempo, a la propia Fuerzas Armadas norteamericanas que habitan o que están allí, tienen control sobre esta parte o pretenden tener control sobre esta parte. Ese era, digamos, el escenario global simultáneo. Lo que pasa es que Hamas actúa solo, es cierto, y esta coordinación no existe. Entonces lo que sucedió es que Hamas lanza el ataque que es espectacular en términos de la irrupción hacia territorio israelí, cosa que no había sucedido nunca. Y entonces, como no existe esa coordinación de la que hablábamos, sino que cada uno empieza a jugar solo, sí patrocinados por Irán, pero no coordinándose con él. Y entonces Hezbollah, que sí es total y absolutamente manejado por Irán, comienza a lanzar misiles y los sigue lanzando hasta ahora. Los norteamericanos le ponen a los barcos, mandan los barcos del Mediterráneo, los ponen frente al Líbano diciendo, cuidado con lo que haces porque esto se puede hacer extensivo y ya sabes quién es el que aquí manda, bajo el principio de que podría haber una respuesta norteamericana no solo sobre el Líbano, sino también sobre Irán. Y los hutíes en el otro lado lanzan los cohetes, y ahí el problema radica en que si hay una reacción muy fuerte por parte de Israel, que en un momento determinado lo que ha hecho hasta ahora es simplemente desviar o acabar con los misiles, no permitir que lleguen a Eilat,
también lo han hecho aviones norteamericanos y mecanismos, digamos, de protección de los Estados Unidos. Lo que no quieren es que alguien que ha estado metido en el conflicto en Yemen, que es Arabia Saudita, pues de alguna forma, al actuar en contra de Yemen, regionalice el conflicto. O sea, hasta ahora el conflicto está atado a Israel, Hamas en Gaza, tienen controlada con fuerza también en Cisjordania, en Judea y Samaria, tienen controlado, ahí han arrestado a más de 1,000 militantes de Hamas, y con Líbano tienes una situación en donde pues ya le han advertido que los ataques y los cohetes que lanzan de ahí pueden ser tolerados hasta un determinado momento. Y después Israel dice, tienen que el gobierno libanés, que es un gobierno legítimamente constituido y que es el responsable de esto, tiene que contener a Hezbollah. Además, ¿por qué? Porque hay una resolución vinculatoria, o sea, obligatoria de Naciones Unidas 1701 del Consejo de Seguridad, que dice, que se hizo en la última guerra del Líbano, que Hezbollah no puede estar abajo del río Litani. O sea, el río es el río, Litani divide el norte del sur y no debería de haber ningún efectivo que no sea del ejército libanés en esa zona. Y eso es un asunto que tendrá que manejarse posteriormente. No actuar en contra, o Israel no actuar en contra de los hutíes, es simplemente seguir en línea con la política norteamericana que te dice, sigue actuando y sigue operando en Gaza para destruir a Hamas. Mientras el conflicto no se extienda, se vuelva regional, lo que metería al mundo árabe en un conflicto todavía mayor contra Occidente. Claro, sin duda, y es lo que se debe de cuidar, que no haya una escalada de violencia. Un ataque sobre Yemen, sin duda, nos llevaría a otro nivel. Esdra, finalmente quiero salirme un poquito de la región, irme hacia Estados Unidos, porque el antisemitismo en las universidades, pues, se ha registrado de manera bastante importante. Cuéntanos si esto es verdaderamente preocupante o si es simplemente una mala racha que pasará como todas las demás. Mira, tanto en Europa todavía en mayor nivel, y ahí además hay una población musulmana muy grande, en donde muchos de los preceptos radicales del Islam son tomados como el verdadero Islam, pero en los Estados Unidos, lo que pues ahí estaba latente y que no le hicimos mucho caso y no le hicieron mucho caso, fue esta idea de que en las universidades los grupos que se denominan de izquierda progresista, progressive les dicen en inglés, han ido avanzando a tal grado que tienen esa visión que un poco en Europa también tienen, porque Europa vive en el mundo de la culpa. Hay que recordar, Europa se masacró en la Primera Guerra Mundial, durante el siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, después consigue armar la Unión Europea, pero todavía tiene problemas serios de nacionalismos como en Bosnia, etc. Y tienen esa culpa de que colonizaron gran parte del mundo durante siglos XIX y XX. Y entonces aparecen como los mensajeros. Y lo mismo hacen en Estados Unidos estos grupos, digamos, identificados con este discurso, en donde todo aquello que sea occidental tiene un elemento de culpabilidad, por haber dominado, por haber explotado, por ser el imperio americano, etc. Y en esa lógica, el tema del antisemitismo prende. ¿Por qué? Porque esta idea de un Estado judío, que ese es en el fondo del asunto lo que está ahí en estas universidades, el derecho de Israel a tener un Estado judío, o sea, un Estado judío. Ese es el punto que se empieza a discutir. Estábamos regresando entre la Segunda Guerra Mundial y 1948, donde se decía, bueno, después del Holocausto, los judíos, el Estado, etc. Y hoy vuelven a decir, no, espérate un momentito. Cuando el lema en las universidades es From the River to the Sea, que a veces ni sabes dónde está eso, desde el Jordán hasta el Mediterráneo, es la eliminación del Estado de Israel. En las universidades norteamericanas, los profesores, ya no digamos el grupo de alumnos, una gran parte de los profesores metidos en temas de Medio Oriente y no de Medio Oriente, reproducen ese tipo de discurso, en donde Israel es el culpable de todo,
Israel es un ente externo al mundo musulmán y por lo tanto no debe de existir. Y además esto se corre hacia una vertiente antijudía que lo que hace es legitimar la agresión de estudiantes hacia la propia población judía en las universidades, considerándola un enemigo. Y eso sí es un elemento que terminó por prender los semáforos rojos en la política norteamericana. El colmo fue cuando son citados precisamente estos presidentes o presidentas, en este caso mujeres, de las 3 universidades Ivy, como las llaman, las de alto nivel, MIT, Pensilvania y Harvard, para decirles, a ver, citan al Congreso y les dicen, señores, llamar al genocidio de los judíos es coherente con lo que ustedes viven en las universidades. Y la respuesta que ahora dicen que es de sus abogados fue decir, bueno, en nombre de la libertad de expresión, recuerden que en Estados Unidos el tema libertad de expresión es fundamental, si es una expresión libre, si es una expresión no pasa nada. Si pasa al segundo nivel, que sería la acción, ahí puede constituir un delito. Y eso fue lo que terminó por reventar todo. ¿Por qué? Porque lo que te están diciendo es abiertamente, tú tienes derecho a insultar, a ofender, a llamar a la destrucción de los judíos, tienes la libertad de difundir el discurso antisemita y no te va a pasar nada. Claro, eso es lo que los abogados de las universidades les dijeron a estas señoras medio mensas, pues digan eso y no se salgan de ese guión. Bueno, obviamente esto terminó en una situación terrible, una de ellas renuncia y viene esta reacción en donde, a ver, el límite de la libertad de expresión está en el momento en que tu mensaje va dirigido hacia el exterminio de un determinado grupo étnico, nacional o religioso. Eso no es libertad de expresión, eso es simple y sencillamente el llamado, ¿sí?, a generar un crimen de lesa humanidad contra determinado tipo de grupo. Y hoy ese es el problema en las universidades norteamericanas, llenas además de libros que no tienen nada que ver incluso con el nivel académico, sino con propaganda incluso antisemita, que incluso reivindican el texto Mi lucha de Hitler como un texto no para analizarlo en función de pues cómo es que se produjo este tipo de pensamiento, sino para darle legitimidad a determinado tipo de acción contra un grupo como este. Una de las de la presidenta de Harvard, una persona de color, una persona negra, pues alguien le estuvo ahí intentando preguntar qué tal si le cambiamos el nombre del discurso y en lugar de decir el llamado a la destrucción de los judíos, ¿por qué no hablamos el nombre de pues acabar o hacer a un lado a los negros como una población que no tendría por qué tener los mismos derechos? Si eso hubiese sucedido, el escándalo se hubiera armado enormemente, pero se trataba de la población judía que de una u otra manera termina siendo ya considerada por muchos como un elemento no legítimo, no solo en el Estado de Israel, sino incluso en su forma de vida en los Estados Unidos. Es un elemento peligroso, sin duda alguna, al cual hay que responder. Es algo que lo vimos en otras ocasiones, pero hoy, con este conflicto de alto nivel, se ha potencializado al máximo, Nadia. Lo que es lamentable porque es una manera más de demostrar que simplemente un conflicto entre el Estado de Israel y la organización terrorista Hamas sale y tiene una onda expansiva bastante importante que se traduce incluso en las universidades de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Esdra, por acompañarnos siempre y hacernos entender todo pues de una mejor manera. Muchas gracias, Nadia, y gracias a Enlace Judío por esta plática. Gracias, hasta la próxima.